El sistema de enseñanza abierta, una institución universitaria que está por cumplir 40 años de existencia el próximo año, pues siempre ha vivido con la simbiosis de la unión entre lo que es la formación universitaria y la investigación. En este caso hay cuerpos de conocimiento que se dedican a investigar de manera disciplinaria y a publicar textos diversos que son dados a conocer al público, y en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar a uno de los integrantes de uno de los cuerpos, Estudios Jurídicos, que nos va a hablar de la más reciente publicación de un texto que se llama Construcción de Derecho de Familia. Este texto es muy interesante porque aborda temáticas que tienen que ver con los derechos humanos y con temáticas que tienen que ver con el derecho a la procreación asistida, y también temas como la unión de parejas homoparentales, y tiene que ver con causales de divorcio, y además, y eso es muy importante, es un texto interdisciplinario de carácter internacional. En él participan como investigadores y redactores de los textos profesores de las universidades de Salamanca, del sur de Argentina y obviamente del sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana. La doctora Mónica dará una serie de comentarios de cada uno de los textos que incluye este libro, Construcción del Derecho de Familia, para a la vez invitarlos, motivarlos a leer este libro que constituye pues una publicación muy importante en esa temática de derecho familiar en nuestra Universidad Veracruzana y en el mundo. Los invitamos a ver esta serie de comentarios de la doctora Mónica para que ustedes vayan sabiendo qué objetivos, qué preguntas, qué hipótesis tiene cada texto de investigación publicado y cómo se puede relacionar incluso con algunos intereses que tengan ustedes, ya sea como gente estudiosa del derecho o como miembros de la sociedad que está interesado en esta temática. Así pues que presentamos a la doctora Mónica Balcázar para que nos hable de cada uno de los temas que tiene este libro, invitándolos a conseguirlo en la dirección que vamos a apuntar cerca de la publicación de este video en los medios de comunicación del sistema de enseñanza abierta. El texto se publica por Tirán Lo Blanc y es un producto del cuerpo académico Estudios Jurídicos. Precisamente con motivo del 7º Seminario Internacional de Estudios Jurídicos, en donde hubo un debate de ideas alrededor de lo que nosotros llamamos construcción del derecho de familia, justamente porque es un derecho que se está moviendo mucho a partir de una reforma en materia de derechos humanos, como sabemos casi todos los que estamos en el ámbito, digamos, legal. Y bueno, al respecto me voy a permitir señalar, quizá puntualmente algunas preguntas de investigación, los objetivos generales, algunos objetivos específicos y premisas de los autores, pues para invitarlos a la lectura de cada uno de los capítulos, porque como ya había usted mencionado, se trata de un libro coordinado por los profesores Aníbal Guzmán Ábalos y la doctora Carmen Valdés Martínez, ambos de la Universidad Veracruzana, y por supuesto, en este caso, cada autor, se dedica a un tema en específico y contamos con 11 capítulos. El primero de ellos, digamos que se refiere a un tema de suma importancia porque habla de los menores de edad maduros en relación con la responsabilidad parental. Es, digamos, la búsqueda de ese equilibrio entre el derecho a la intimidad, la privacidad y la imagen y al libre desarrollo de la personalidad de esos llamados menores maduros. Esto lo hace la profesora Carmen González León de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España, y titula su trabajo La patria potestad y el menor de edad maduro, uso de redes sociales y acceso a los datos de salud. Cuando uno lee puntualmente cada parte de este capítulo, podemos encontrar que seguramente la autora se hizo preguntas generales y preguntas específicas que tienen ciertos objetivos, que son los que yo quisiera destacar. En cuanto a las preguntas generales, ella lo que se está preguntando es cómo conciliar este deber de cuidado y asistencia que tienen los progenitores con el respeto a la autonomía de los llamados hijos menores maduros. ¿Cuándo podríamos considerar que un menor está preparado intelectual y emocionalmente para asumir los riesgos de las decisiones que pueden afectar su derecho al libre desarrollo de la personalidad? Porque la primera pregunta que salta es
¿Qué se debe de entender por un menor de edad maduro? O sea, ¿cuáles son esos criterios para calificar, digamos, la madurez de estos menores? La doctrina, bueno, ha tratado de resolver el asunto atendiendo básicamente a dos criterios. Uno que tiene que ver con la edad cronológica y otro que tiene que ver justamente con cada caso concreto para medir en lo posible esa madurez. El primero da cierta certeza porque sabemos que ya llegó a la edad cronológica, pero también es cierto que automáticamente no se puede adquirir esa madurez. El otro, que se refiere a la madurez, en cada caso concreto también es bastante complicado porque no hay un criterio totalmente objetivo para decir que ese menor está emocional o intelectualmente maduro, o en el peor de los escenarios podríamos encontrar algunos conflictos cuando un menor de edad trate de, digamos, tomar una decisión que va justamente en contrario a la decisión de los padres. ¿Cuál criterio tendría que prevalecer? ¿El del menor de edad maduro o el de los progenitores? Porque repetimos, tienen el deber de cuidado, tienen el deber de atención. Entonces, lo que hace la profesora Carmen González es analizar las hipótesis en que estos progenitores deben intervenir para proteger la intimidad, la privacidad y el derecho a la imagen de sus hijos menores maduros en dos aspectos muy puntuales. Uno, el acceso que ellos tienen a la internet y a redes sociales en particular, así como en el campo sanitario, porque es ahí donde se puede poner en riesgo, digamos, cualquiera de estos aspectos que ya destacamos, que serían la imagen, que sería la intimidad, que sería la privacidad. Como sabemos todos, hay muchos riesgos en redes sociales, pero también al momento de decidir sobre la vida o el cuerpo o la salud que los pongan en peligro, bueno, pues están en juego justamente el interés superior del menor. Entre los objetivos entonces específicos destacamos analizar la responsabilidad parental frente al uso generalizado de Internet y de redes sociales y analizar la compatibilidad entre ese derecho personalísimo que tiene el paciente menor maduro con el deber de cuidado y asistencia que tienen los padres en materias sanitarias. En este caso, la profesora Carmen González parte de una premisa general. Ella dice, el control que deben ejercer los padres sobre los hijos menores de edad maduro debe contar con límites, tanto para el uso de Internet como para redes sociales, así como en el campo sanitario, porque cuando se trate de situaciones que pongan en peligro la salud o la integridad física y moral de estos menores, pues será necesaria la intervención de los progenitores para poder protegerlos y defenderlos, así se trate de menores de edad maduro, porque lo que está en juego es algo superior, que sería lo que llamamos justamente el interés superior del menor. Bien, entonces ese es por cuanto hace al capítulo de la profesora González. En otro tema, en donde vamos a encontrar 3 capítulos que habla de divorcio encausado, vamos a revisar un poquito los 3 trabajos. Uno que tiene que ver con otra profesora extranjera, María Victoria Pellegrini, de la Universidad Nacional del Sur. Aquí, a diferencia de la profesora anterior que nos marca la experiencia española en su temática, aquí nos marca claramente la experiencia argentina, porque la profesora pues fue precisamente integrante de estos foros del reciente Código Civil y Mercantil argentino. Ella lo que hace aquí es examinar la conexión existente entre el marco normativo que regula el divorcio y su finalidad. Su capítulo lo titula Divorcio encausado, estrategia legal para la pacificación familiar. Ella hace una pregunta muy interesante. Ella dice, ¿incide la legislación en la forma en que sigue adelante una familia después del divorcio? Y si acaso incide, ¿cómo lo hace? Esa es su gran pregunta. Porque dice, habría que plantearse cuáles son estos derechos humanos que se ponen en juego en el modo de regular la disolución de un vínculo matrimonial. En sus preguntas específicas que subyacen al trabajo es, ¿cuál es el interés social de mantener unida en matrimonio a una persona que ya no lo desea? Por eso se plantearon ellos el divorcio encausado, que más que encausado es sin expresión de causa, es decir, no hay necesidad de ir a los tribunales a ventilar la vida personal, basta una declaración unilateral de señalar que no se desea
continuar con ese matrimonio, porque la otra pregunta que ella se hace es, ¿acaso está obligada una persona a mantener un plan de vida conjunto por el solo hecho de encontrarse en matrimonio? O sea, ¿hasta dónde es legítima la injerencia estatal? Ella señala también en otros aspectos ya de su trabajo cómo es que han influido los adelantos tecnológicos, las redes sociales precisamente, en la forma que tenemos actualmente de relacionarnos, porque estos cambian los roles de familia. También se plantea cómo han impactado los avances de la medicina en nosotros como personas, porque al tener una mayor posibilidad, digamos, una mayor esperanza de vida, tener una mejor calidad de vida, nuestros planes vitales también cambian y por supuesto de nuevo impactan en nuestras relaciones de pareja y en nuestras relaciones familiares. Así que su objetivo general lo dice muy claro desde el título. Ella quiere analizar el divorcio incausado, repito que para nosotros otra forma de dominarlo es sin expresión de causas, como una estrategia de pacificación familiar. Ella examina entonces los derechos humanos involucrados en la regulación del divorcio y aquí trae a colación una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que habla precisamente de cómo nuestro más alto tribunal declara inconstitucional el artículo 141 del Código Civil Veracruzano, que sigue hasta el momento actual manteniendo vigente las causales de divorcio, mientras que a nivel nacional la jurisprudencia de forma obligatoria señala que ya no hay esa necesidad porque se vulnera precisamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y luego ella lo que hace es aterrizar el divorcio incausado en el Código Civil argentino y nos comenta sus pormenores. La premisa de la que la profesora podría partir en su trabajo, o al menos así se lee en su capítulo, es que una legislación que regula el divorcio incausado lo que hace es contribuir precisamente a pacificar las relaciones familiares, porque en sentido contrario, una legislación que prescribe la necesidad de ventilar y probar causas que provocan la disolución del vínculo matrimonial, lo que favorece es la violencia intrafamiliar, es decir, situaciones de violencia, y se dejan de lado derechos humanos como el derecho a la libre personalidad, el derecho a la intimidad y en definitiva, pues el derecho que tienen las personas a su dignidad. Así que también al final ella también por ahí comenta algo que parece que no tuviera importancia, pero que es, digamos, también crucial a la hora de legislar. Dice que a pesar de que no estaba legislada esta forma de divorciarse, en el terreno de los hechos, según las estadísticas argentinas, muchas personas preferían disolver el vínculo matrimonial sin expresar la causa, es decir, aparentaban una disolución, pues al final no por la causa real, sino por la libre autonomía, por su autonomía personal, por el consentimiento de las partes. Entonces lo que hace es legitimarse prácticamente una práctica que además contribuye a lo que ella señala muy claramente, pues a pacificar las relaciones familiares. Este trabajo es de la profesora María Victoria Pellegrini y en ese mismo contexto, bien, pues seguimos ahora hablando también del tema de divorcio, pero esta vez desde el trabajo de la profesora Blanquerina Valdivia Salas del programa educativo Sociología SEA de Orizaba. Su trabajo lo titula Los derechos de la niñez y adolescencia como fundamento en la solución de conflictos en procesos de divorcio. Ella hace su trabajo especialmente partiendo de una idea que el divorcio incausado puede ser un instrumento protector de los menores hijos. Lo hace desde una doble perspectiva, su disciplina que es la sociológica y la perspectiva de género. Ella, la pregunta general que se hace es cómo puede un divorcio incausado a través de la mediación constituirse en una solución para una problemática social, especialmente cuando hay menores involucrados. Su objetivo general es aportar elementos que permitan comprender los cambios en la estructura familiar actual desde una doble perspectiva, lo que habíamos señalado, la sociológica y la de género. Para eso identifica los roles de pareja, los nuevos estilos de vida y examina la ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes vigente en México desde 2014 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989, donde se señala el derecho que tienen ellos a vivir en un entorno familiar sano y a disfrutar de sus progenitores. La premisa de la que parte es que las estadísticas oficiales no revelan
el número de divorcio, el número de separación, es decir, a diferencia de la experiencia argentina que señala que las parejas deciden separarse legalmente, aun cuando no expresen la causa. Pareciera que nosotros en México tenemos estadísticas que señalan claramente que especialmente las mujeres prefieren, por la cultura patriarcal que hoy está en un debate constante, que son una mayoría que deciden continuar con el matrimonio, porque a pesar de que viven separadas de sus parejas, consideran desde lo que sería un lenguaje coloquial, que es lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero que al final la profesora señala, bueno, una cosa son las separaciones de hecho, otra cosa son efectivamente las separaciones de derecho, pero si se mantiene esta postura, la consecuencia es que se invisibilizan lo que serían los derechos de estos menores involucrados. Y al respecto tan solo señala que para 2013 había por lo menos 3.000 menores involucrados en procesos de divorcio reportados, sin tomar en consideración aquellos casos que nunca se señalan. Y el tercer trabajo, que también habla de divorcio, es de David Flores Castillo, y su trabajo se titula La jurisprudencia y su armonización en el contexto del divorcio sin expresión de causa. Aquí lo interesante de ese trabajo es que el recorrido que hace el profesor es un análisis de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en México, la 73-2014 puntualmente por contradicción de tesis, donde la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad del divorcio con causales en el estado de Veracruz, pero lo hace desde una perspectiva donde lo que quiere hacer el profesor es destacar cuáles son los derechos de guarda, custodia y obligación alimentaria de los menores involucrados, para lo cual identifica las diferentes regulaciones del divorcio que tenemos en diferentes entidades federativas, además del análisis de la jurisprudencia, y también analiza el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que se involucren niños, niñas y adolescentes. Hasta ahí con materia de divorcio. Un tercer tema que tiene por título Gestación por encargo, encontramos dos capítulos, uno de una servidora que titulamos Gestación sustituta en México, una regulación embarazosa. Y bueno, la gran pregunta que aquí podemos hacer es si mater semper certa es, que es un adagio latino que señala si es cierto que la madre siempre cierta es, y que con motivo de las técnicas de reproducción humana asistida vemos que pueden inclusive participar más de 3 personas en una gestación por encargo. Y nos preguntamos cuál es la naturaleza jurídica de un contrato de gestación por sustitución y si puede haber equilibrio entre la libertad de investigación científica con la dignidad humana, cuáles son los límites y si además el cuerpo humano o algunas de sus partes pueden ser objeto de tráfico mercantil. Si existe este derecho a la procreación y si la procreación es acaso un derecho humano. Eso solamente sería lo que comentaría de mi trabajo, porque pues en este caso soy la autora, ¿no? En el caso de el segundo trabajo, que es de Erika de Jesús Guillén Carmona, su trabajo lo titula El derecho de la familia homoparental ante la gestación subrogada y sustituta. Ella lo que hace es identificar retos de familia homoparental ante la gestación por contrato, señala cuáles son las concepciones actuales de familia, las de familias homoparentales y sobre todo que las técnicas de reproducción humana asistida, en el caso específico de gestación por contrato, deberían de ser accesibles también pues a estas personas, porque de no hacerlo, bueno, se están vulnerando derechos humanos de libertad, igualdad, familia y procreación de familias, y lo hace también desde un punto de vista del marco jurídico que tenemos actualmente vigente y de la jurisprudencia mexicana. Esos serían estos temas. En cuanto a un cuarto tema, se habla de la armonización del derecho de familia en aspectos particulares. Aquí encontramos el trabajo del profesor Gustavo Beristain Bazán, análisis de la constitucionalidad de la pensión compensatoria y su armonización en el estado de Veracruz. De nueva cuenta, vamos a encontrar aquí las familias homoparentales. Digamos que él lo que se pregunta es de qué manera se puede garantizar el derecho a recibir alimentos a las personas de género masculino que no contempla la norma.
Así que analiza la unión de personas como fuentes de derecho, analiza matrimonio, concubinato, pareja estable e identifica los derechos alimentarios, la naturaleza de la pensión compensatoria y analiza propiamente la inconstitucionalidad de la pensión compensatoria en el estado de Veracruz, proponiendo una armonización en ese tema particular. Un segundo tema al respecto se titula La armonización del derecho familiar en México, de la profesora María Isabel Gómez Anel, de SEA Derecho Poza Rica, y se pregunta cómo armonizar el derecho de familia que elimine contradicciones y respete los derechos humanos. Para eso su objetivo general fue identificar cuáles son esos elementos comunes que se pueden proponer pues, para armonizar el derecho de familia que responda a necesidades actuales, y propone nociones generales del derecho de familia, examina el contexto jurídico actual, la pluralidad de códigos, el derecho familiar jurisprudencial y propone los elementos desde su particular, posición. Un tema ya diferente es el de la separación parental, su regulación, efectos y áreas de oportunidad, de la profesora Adriana Morales García, de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en donde lo que se pretende es demostrar que la pluralidad legislativa condiciona que las autoridades emitan órdenes de separación parental en sentidos contradictorios que vulneran pues, el interés superior del menor. Con ello lo que busca la profesora es describir cuál es la problemática de la separación parental, puntualizando la pluralidad normativa y de autoridades, porque de acuerdo con su postura, la creación de un código único contribuiría a conservar el interés superior del menor y el derecho que ellos tienen a convivir con los diferentes miembros de su familia sin vulnerar sus diferentes prerrogativas. Igual, como vemos, se trata de un tema donde ya lo que propone es armonizar el derecho familiar. Otro tema que tiene que ver ahora con derecho de familia y género es de la profesora Jessica Martínez Tenorio, que titula Derechos Humanos, Género, Familia y Derechos de Cambio de Familia en México. Su pregunta es: ¿cómo, por qué razón varios estados, incluyendo Veracruz, han omitido armonizar la legislación en materia de matrimonio? Ella lo que quiere aquí es analizar la familia frente a los nuevos modelos y examina la jurisprudencia en el derecho de familia, especialmente en lo relativo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y por supuesto tiene que hablar de nociones de género y familia, porque la perspectiva que propone es justamente la de género. Un trabajo más se titula Reconocimiento de paternidad a través de medios alternativos de justicia, que sería el último trabajo de este texto, que se titula Reconocimiento de paternidad a través de medios alternativos de justicia, y lo que ella propone es que el reconocimiento de la paternidad se logra a través de medios alternativos de justicia, porque de esta manera se podrían, ahorrar costos que son emocionales, por supuesto, pero también los costos económicos y los costos en tiempo. Y para eso analiza el reconocimiento de la paternidad, las pruebas genéticas moleculares, los diferentes amparos y procedimientos que existen al respecto. Pues esto sería, de una manera bastante general, porque si usted observa, se trata de temas muy específicos y muy especializados en la materia, por lo cual invitamos en todo caso a entrar al debate de las ideas, pues desde la lectura de cada uno de los capítulos. Muchas gracias.